Muy buenos días. Es un gusto para nosotros poder dirigirnos hacia usted y que pueda ver esta presentación para la cual nos hemos preparado. Nuestro tema es lo que es la restricción y ampliación del concepto filosófico del derecho moderno. Somos estudiantes de la clase de Filosofía del Derecho, grupo número 2 y abogada Yesenia Yulisa Aguilar Santo. Este grupo está conformado por lo que es Paulina Ramos, Nelva González, Jennifer Lili López y mi persona, Franci Geraldine Fuentes. En este momento vamos a comenzar con lo que es la presentación. Ha sido un gusto y cedo el paso a mi siguiente compañera. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de las mínimas de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Buen día, compañera, soy abogada. Mi nombre es Paulina Ramos. Vamos a comenzar con el primer tema que es la escuela de Sabin. Esta escuela primero vamos a hablar sobre Savigny. Este fue un hombre muy destacado, fue un jurista que él desarrolló el concepto de Volkswagen. En el término este término lo que se refiere es a lo de la conciencia colectiva de un pueblo que determina sus leyes, también la moral, y la religión. Este es un elemento muy esencial para que nosotros podamos entender también la evolución y la aplicación dentro de una sociedad. En lo que es la esencia de Volkswagen y también su manifestación, el Volkswagen está encapsulado en todos aquellos valores fundamentales que hay en una sociedad. También se manifiesta en formas concretas, como pueden ser símbolos y también prácticas. Y también pueden ser abstractas, como los códigos, también como las leyes. Savigny argumentaba que las expresiones concretas de lo que era el derecho son más comprensibles y también son más accesibles para que el pueblo todas estas fórmulas abstractas que hay, sean reflejadas en lo que es la esencia de las relaciones jurídicas de una manera más clara y también de una manera más profunda. En lo que se refiere a lo que es el lenguaje y derecho como expresiones de Volkswagen, aquí Savigny compara el derecho con el lenguaje, destacando como ambas expresiones que sean fundamentales en lo que es el Volkswagen, así como el lenguaje que evoluciona y también se adapta a las necesidades comunicativas y también que están dentro de la sociedad. Entonces el derecho también se desarrolla orgánicamente y va reflejando la cultura y también la identidad que hay en un pueblo. Cuando hablamos del pluralismo jurídico y también de la aplicación del desarrollo romano, aquí Savigny reconoce que hay una diversidad dentro de todos aquellos sistemas legales que hay dentro de la sociedad, permitiendo que la coexistencia de todas las tradiciones locales y también de aquellas tradiciones que son específicas dentro de este marco cultural común que hay. También aquí nos hablas definiendo la aplicación universal de lo que es el derecho romano. Y aquí argumenta que los principios fundamentales del derecho romano son aplicables a cualquier cultura que haya en el mundo, debido a que la naturaleza de estos viene siendo universal. Luego, la ciencia jurídica y todas estas técnicas jurídicas que nos habla de la jurisprudencia, ¿verdad? Que ha habido y todas la jurisprudencia como parte de Volkswagen, también el riesgo aquí mismo en este tema nos habla del riesgo de la rigidez a través de la codificación excesiva, de las precauciones de los juristas romanos contra las definiciones que habían que eran muy rígidas.
y también de las técnicas jurídicas que hubieron y también retóricas, que aquí se refiere al uso de las ficciones legales por la innovación del derecho. Entonces, hablando un poco más de las ciencias jurídicas, esta forma parte integral de lo que es Volkswagen y esta es muy crucial debido a la evolución que ha habido en el derecho. Sin embargo, aquí existe el riesgo de que de la codificación excesiva lleve a una rigidez peligrosa y que no pueda ser entendida. Savigny destaca que la importancia de mantener esa flexibilidad y también adaptabilidad, perdón, mediante el uso de técnicas jurídicas que sean innovadoras, como también ficciones legales y también metáforas, que estas van a permitir que el derecho vaya evolucionando constantemente y que se mantenga relevante en lo que es en el tiempo. Luego, aquí sobre la integración de los elementos sociológicos y también del derecho natural. Aquí Savigny él incorporaba los elementos sociológicos esenciales que habían y también sobre el derecho natural, su visión era de Wolfgang. Este enfoque era algo, lo, era algo holístico, que aseguraba que el derecho no solo se refería a una expresión cultural, sino también a una herramienta para la justicia, la dignidad y también para la libertad humana. Aquí se refería a él mucho y era esencial que la equidad y también la razón natural, él decía que son principios esenciales que nos guían a la interpretación y también a la aplicación del derecho dentro de una sociedad. Y creo que nosotros también reconocemos ese pensamiento eh, que tenía Savigny. Entonces, el Volkswagen abarca todo el sistema cultural y también legal que hay en la sociedad, integrando tradiciones que son históricas, el derecho natural y las perspectivas sociológicas que hay. La visión de Savini nos subraya a nosotros la importancia de mantener el equilibrio entre la estabilidad y también ante la innovación para que nosotros podamos asegurar que el derecho se mantenga relevante y también que sea eficaz en la sociedad, ya que es dinámica. Y también que las técnicas jurídicas y retóricas como las ficciones legales, esta juega un papel muy importante en nuestra ciudad debido al proceso de evolución que vamos viendo constantemente y la adaptación del derecho en la sociedad. Dejo a mi siguiente compañera. Em, Muy buenos días. Yo voy a continuar con lo que sería lo que es introducción a la escuela de la exégesis. Cuando hablamos de lo que es exégesis, nos referimos básicamente a lo que es como algo racional, algo que se ha estudiado, se ha llevado al razonamiento. Y cuando llegamos a esto, nos damos cuenta que aunque la escuela, perdón, de la exégesis se inicia recién, se prueba el Código de Napoleón en el año de 1804, es decir, antes de la Escuela Histórica de Savigny. Su periodo de mayor influencia es posterior. Es en el año de 1825 a lo que es 1880. Del ancho campo del derecho como espíritu del pueblo, los exegetas privilegian como esencia del derecho a la voluntad del legislador. No es el espíritu de las leyes del que habla Montesquieu en su famoso libro homónimo, que se asemeja más al espíritu del pueblo, pues se refiere a los aspectos naturales y culturales que influyen en la creación y ampliación del derecho, sino sobre todo a la ley y a intención con que el legislador la ha creado. Bien puede suceder que la voluntad del legislador coincida con lo que el espíritu del pueblo, pero puede que no sea así. Entonces habría como eh, un problemita ahí. En la siguiente diapositiva, por favor, compañera. Em,
En este caso, vamos a hablar de lo que es la voluntad del legislador primará sobre lo que es el espíritu del derecho. De acuerdo con esta escuela, pues se presupone que el legislador es absolutamente racional. Al de los teólogos son una y misma persona, pues sus atributos son indiscernibles. O sea, el legislador de la exégesis, para decirlo con una palabra, es contradecir. No se puede contradecir y tampoco se puede equivocar. No puede olvidar nada. La exégesis se convierte así en una ideología, es decir, en una conciencia falsa de la realidad. Es la ideología del legislador absolutamente racional, lo que le llama Bernego. Sin embargo, esta ideología no es desechable del todo, pues como toda ideología obedece a una necesidad política o una necesidad social. Porque ¿por qué los juristas aceptamos y no solo los exégetas que el legislador es absolutamente racional? Una pregunta que puede llegar a nosotros. Y también nos podemos preguntar qué es lo que nos hace superior que el legislador no se equivoca, ni se contradice, ni ha olvidado nada, ni en la elaboración de la ley, cuando sabemos que puede que sí. Y es curioso observar cómo los juristas tenemos una doble conciencia de la realidad, una crítica y otra dogmática. Por un lado, criticamos a los legisladores por ser indolentes, ignorantes, corruptos, sumisos al poder político y económico del momento, pero por el otro lado, cuando esos mismos legisladores aprueban una ley, esta se vuelve algo casi sagrado que hay que obedecer y que hay que respetar. En tanto que ciudadanos somos críticos y en cuanto juristas nos volvemos dogmáticos, nos volvemos exégetas en ese momento. Esta ideología del exégesis ha hecho que los juristas positivistas la desechen como carente de toda racionalidad y nos lleven a reducir más el concepto de lo que es el derecho, a la pura literalidad de la ley. Sin embargo, nos parece que la ideología del exégesis, como toda ideología, puede redeterminarse, o sea, darle un giro, volver a ponerle esto, a quitarle esto, pero también debe conservar lo que es su principio. Y hay creer que el legislador es absolutamente irracional constituye también una ideología, pues se presupone que no es posible encontrar la voluntad del legislador, lo cual constituye la misma actitud asertórica de la exégesis ideológica, que es de lo que hablábamos, que presupone que el legislador es absolutamente racional y por tanto que siempre la va a encontrar. Es necesario cambiar esa actitud que nos lleva de un extremo a otro en una dialéctica negativa sin fin, de la ideología del legislador absolutamente racional de los exégetas a la ideología del legislador absolutamente irracional de los positivistas. También podemos distinguir una exégesis ideológica y una exégesis técnica según se asume una actitud asertórica o hipotética, respectivamente. La manera semántica de operar en ambas es la misma e incluso igual a cualquier otro método de interpretación jurídica. Lo que hacemos semánticamente, hablando de esa manera, al interpretar el derecho es ampliar o restringir la connotación, perdón, de alguna expresión relevante de una norma oscura para restringir o ampliar lo que es la denotación de la misma de una manera inversamente proporcional. La siguiente diapositiva, por favor, para poder ampliar un poquito más lo que es esta parte. Porque de acuerdo con Ferrajoli, la connotación es una manera de determinar el significado de una expresión consistente en señalar las características, las propiedades, los elementos, los factores de una clase de cosas, y la denotación es señalar las cosas a las que es aplicable esa palabra o expresión. La connotación es lo general y la denotación es lo particular. Por eso el legislador connota y el juez denota. Muchísimas gracias. Esa ha sido mi participación. Buenos días, yo les voy a continuar hablando sobre la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Hans Kelsen es un pensador jurídico y político austriaco perteneciente a la corriente del formalismo jurídico.
Al iniciar este capítulo, Kelsen se pregunta qué es una teoría para el derecho. Y ante esta pregunta, la respuesta que nos entrega el autor, pues es que la teoría del derecho es una teoría del derecho positivo en general. Es decir, que no está pensada para un derecho en particular. Por ejemplo, no está pensada para el derecho alemán, para el derecho austriaco o para el derecho internacional, sino que es una teoría del derecho en general y también nos aclara que quiere mantenerse como teoría y limitarse a conocer única y exclusivamente su objeto. Es decir, que lo que busca Kelsen con esta teoría pura del derecho es determinar qué es y cómo se forma el derecho y no busca preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse, sino que es la ciencia del derecho, es decir, que no es una política jurídica, es una ciencia. Y el calificativo pura indica que intenta construir una ciencia que tiene por único objeto al derecho, es decir, que se dedica pura y exclusivamente al derecho em, y va a ignorar todo lo que no corresponde estrictamente a la definición de derecho. Entonces, el principio fundamental del método que utiliza Kelsen es eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que sean extraños. Comparando la ciencia de la naturaleza con las ciencias sociales, cuando hablamos de naturaleza, entendemos que, eh, por ejemplo, un orden y un sistema de elementos que están relacionados los unos con los otros por un principio particular, o sea, el principio particular que utiliza la naturaleza es el de causalidad. Esto implica que toda ley natural hace la aplicación de este principio. Por ejemplo, tenemos que la ley con la cual un metal se dilata, cuando se le aplica calor, establece una relación de causa-efecto entre el calor y la dilatación del metal. Es decir, que el calor causa la dilatación del metal, por ende la dilatación del metal viene a ser el efecto causado por el calor. Y este principio general de causalidad opera plenamente en todas las ciencias de la naturaleza. También Kelsen nos menciona las reglas del derecho. Según Kelsen, si A es, entonces B debe ser. Por ejemplo, si un individuo comete un robo, debe ser condenado a una pena de prisión. Ahora bien, eh, cuando una regla del derecho expresamos que la consecuencia debe seguir a la condición, no se le debe adjudicar a esta palabra, no debe ninguna significación moral, porque esta regla de derecho es un instrumento que sirve para describir el derecho positivo, tal y como ha sido establecido por las autoridades competentes. Entonces, de acá es donde se desprende que el derecho positivo y la moral son, según Kelsen, dos órdenes normativas completamente distintas. Está distinta una de la otra. Y bueno, esto debe de quedar muy claro, según Kelsen, que el derecho positivo y la moral son dos cuestiones totalmente distintas que no deben de mezclarse, de tocarse, pero Kelsen también hace esta aclaración de que esto no significa que haya que renunciar a este postulado que establece que el derecho debe ser moral, porque precisamente solo considerando al orden jurídico como distinto de la moral, es que lo podemos calificar como bueno o malo. Solamente, compañera.
Continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre Alf Ross y también sobre el derecho como un conjunto de sentencias. Aquí vamos a destacar lo que Ross propone como una visión de derecho centrada en lo que son las sentencias judiciales. Alf Ross nació en el año de 1899 en Dinamarca. Alf Ross fue un destacado filósofo y también jurista danés. Este hombre fue discípulo del también muy conocido jurista Hans Kelsen. Aunque este fue influenciado por Kelsen, Ross criticó su formalismo como considerándolo todavía como un demasiado metafísico. Él consideraba eso de todos de la escuela de Kelsen. Ross también se alineó con la escuela realista escandinava, que proponía un enfoque más empírico y también un enfoque más realista de lo que era el derecho. Ross critica al formalismo de Kelsen, ¿verdad? Aquí Kelsen propuso que la validez de las normas jurídicas es una cuestión formal, basada en una jerarquía normativa. Pero Ross critica esta visión argumentando que la validez formal es una construcción metafísica sin una base empírica. Según Ross, él decía que la validez debe de entenderse en términos de efectividad social, también como una categoría que debería de ser formal o una idea también material o priori de lo que es la justicia. Ahora, la efectividad social. Aquí Ross nos decía de que y sostenía de que como todas las ciencias sociales, la ciencia del derecho debía de serse estudiada todos aquellos fenómenos sociales que habían. Es decir, de que que la vida de una comunidad humana es tan importante para la efectividad. También la tarea filosófica que él tenía era jurídica en una interpretación de la vigencia de lo que es el derecho en términos de la efectividad social. También nos hablaba Ross sobre sobre la validez de una norma y él decía que se reducía a su efectividad en lo que es la práctica social. Hablando ahora de las normas y también de las sentencias. Pues aquí Ross nos subraya de que la eficacia y también la validez es lo que se determina la validez o la existencia de las normas jurídicas. También él subraya que las normas a lo que se refería Ross no son lo generalmente No son generalmente generales como las leyes o también como los reglamentos, sino las normas particulares emitidas por los tribunales, es decir, las sentencias. Para Ross, el verdadero derecho se encuentra en lo que son las sentencias de los tribunales. Y nos hablaba también sobre la reducción del derecho a sentencias. Aquí Ross nos decía que el derecho no son todas las normas jurídicas, sino solo aquellas que los jueces consideraban obligatorias. Al poder dictar sus resoluciones, especialmente las sentencias, y que las leyes, también los reglamentos y todas las normas que hay, se deben de considerar derecho en potencia y también se debe de concretizar lo que es un acto cuando se influye en las sentencias judiciales. Sobre la estructura de las normas jurídicas, Ross nos clasifica que las normas jurídicas en norma de conducta y también normas de competencia y que las normas de conducta regulan las acciones permitidas o también las prohibidas, mientras que las normas de competencia solo van a determinar quién tiene la autoridad para poder crear o también para aplicar estas normas. Luego en el problema del fundamento, aquí Ross no se refería
a que hay que enfrentar el problema de que la serie de las normas y también la competencia no puede ser infinita. Al igual que Kelsen, Ross proponía una norma de competencia suprema para poder evitar una regresión infinita. Y también nos decía de que esta norma suprema no puede ser sancionada y tampoco puede ser presupuesta, digamos, por lo que Ross consideraba de que una hipótesis debería de ser muy necesaria. Hablando sobre el enfoque sustentado por Hart, es con Hart con quien empieza a verificar una ampliación en el concepto del derecho y que tiene un concepto más aplicado que Ross y que su teoría surge después de John Austin y Hart considera al derecho como un sistema normativo, que todas estas reglas se van a dividir en lo que son normas primarias y también secundarias. Hart nos pide que su teoría debe ser imaginar una sociedad que vive con reglas. Y ahora sobre el enfoque sustentado por Dworkin. Dworkin rechaza la teoría iuspositiva, ya que es la separación entre el derecho y también la moral, ya que la moral viene siendo esa estructura de un árbol y el derecho una de la moral política. Y su vez es una rama de una teoría más general de lo que es vivir para este filósofo. El derecho no es un mandato, sino que esto se debe de cumplir por miedo a una sanción y que tampoco son normas primarias y secundarias relacionadas a la moral, sino que el derecho es una rama de la moral, como señala en su teoría del árbol. Entonces, esta es toda nuestra exposición y espero sea de su agrado.